viene de la hemólisis o destrucción del glóbulo rojo que cumplió sus 120 días, que tuvo que eliminar el grupo M de su hemoglobina, y en esta eliminación los pigmentos fueron cambiando de nombre según si estaban en la sangre, en el hígado, en la materia fecal y luego nuevamente en la sangre para ser eliminado por el riñón, conformando la urobilina y el urobilinógeno. Vamos ahora a hablar de la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación globular. Como habíamos mencionado, es un reactante de fase aguda inespecífico y va a tener un valor normal de entre 0 a 10 milímetros en una hora. Es decir, este estudio es parecido al del hematocrito en el sentido que ponemos parte de la sangre en un tubo de ensayo, que en este caso se llama tubo de Westergen, donde vamos a tener unidades de medidas, el 1 arriba y el 10 abajo, y en este caso hay que poner un anticoagulante como la heparina o el citrato de sodio y llevarlo al centrífugo durante 1 hora. Luego de esa hora lo que vamos a observar es la separación del plasma de la fracción globular. Pero a diferencia del hematocrito, que el hematocrito medía qué proporción hay entre una y otra, lo que ve la velocidad de sedimentación globular es en 1 hora cuántas rayitas de diferencia tengo entre la fracción líquida y la fracción globular. No me interesa el porcentaje de lo líquido y lo globular, me interesa la velocidad con que se separa la parte líquida o plasma de la fracción globular. Y lo normal es que en 1 hora no se separe nada o se separe hasta 10 milímetros. Eso es lo normal. Si yo tengo mayor separación, voy a decir que la eritrosedimentación se encuentra acelerada. Por ejemplo, una persona anciana o una persona embarazada puede tener una eritro de 15 milímetros en 1 hora y se sigue considerando normal. Persona embarazada o persona añosa, hasta 15 milímetros en 1 hora es normal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una eritro de 20? Quiere decir 20 milímetros en 1 hora. Y eso me puede estar indicando que la persona está cursando un resfrío, una carie dental, en el caso de una mujer tener algún flujo vaginal. Ahora, si la persona tiene una eritro de 50, le duelen las articulaciones, yo ya tengo que pensar en una artritis reumatoidea, o tiene una eritro de 60, tiene fiebre y tos nocturna, yo tengo que pensar, por ejemplo, en una tuberculosis. Y si una persona tiene pérdida de peso, desgano y una eritro de 100 o de 120, y yo ya tengo que pensar en una patología oncológica, es decir, en un cáncer. Entonces, la eritro es inespecífica, no me dice de qué enfermedad se trata, simplemente me dice que hay algo que no está funcionando bien en el organismo. A eso se llama reactante de fase agudo inespecífico, donde yo a la eritro la tengo que contextualizar en toda la historia clínica y el cuadro general del paciente. Por eso, como les mencioné hace un rato, la eritro más que nada sirve no como diagnóstico, sino como seguimiento de una patología. Por ejemplo, a una persona se le diagnostica artritis reumatoidea con una eritro de 50. Se comienza a hacer el tratamiento y dentro de unos meses se le vuelve a pedir el laboratorio y si la eritro está en 35, quiere decir que va respondiendo su tratamiento. Ahora, si la eritro sigue en 50 o hasta subió a 60, quiere decir que no está respondiendo el tratamiento. Lo mismo en una persona que está en quimioterapia. Yo puedo repetirle el eritro dentro de un tiempo y si va bajando quiere decir que va mejorando la enfermedad y si no se modifica o aumenta que va en franco deterioro. Entonces para eso sirve la eritrosedimentación. Pasamos ahora a otro tema. Vamos a hablar de los antígenos de membrana, es decir, del sistema AB0 de la sangre. Habitualmente uno le dice ABO, pero en realidad es AB0. ¿Qué nos queremos referir a esto? Nos estamos refiriendo precisamente a que
Todas las membranas celulares tienen proteínas en sus superficies, proteínas que son específicas de cada individuo. Es como el ADN nuestro, el ADN es específico nuestro y ese ADN determina quiénes somos y entre ellos determina qué proteínas vamos a tener en las superficies de nuestras células. Entonces, el sistema AB0 habla de que los glóbulos rojos en sus membranas tienen dos tipos de proteínas. Unas proteínas a las que llamaremos A, unas proteínas a las que llamaremos B, o directamente la ausencia de esas proteínas a lo que llamaremos 0. Y esto es muy importante saber a la hora de hacer transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque yo tengo que siempre dar sangre a alguien que tenga mi mismo tipo de sangre. No puedo dar una sangre diferente porque si no vamos a desencadenar el sistema inmunológico que va a desconocer esa proteína con la que el organismo no está familiarizado. Eso vamos a ver en la clase que viene cuando veamos inmunidad. Entonces, para hablar de estos antígenos de membrana o sistema AB0, primero definamos qué es un aglutinógeno y qué es una aglutinina y cuántos tipos de sangre conocemos. Bien, ¿qué es un aglutinógeno? Un aglutinógeno precisamente es la proteína de superficie que se comporta como un antígeno. Antígeno es toda aquella proteína que tenga la capacidad de despertar anticuerpos o defensas en otro ser. Entonces, antígeno es una proteína de membrana llamada aglutinógeno. ¿Y qué es la aglutinina? La aglutinina es el anticuerpo que va a reaccionar contra ese aglutinógeno o antígeno. Entonces, el aglutinógeno es el antígeno, la aglutinina es el anticuerpo. ¿Cuáles son los tipos de sangre que conocen? Y ahora vamos a poner como ejemplo los clubes de fútbol más conocidos. Los clubes de fútbol más conocidos, ¿cuáles son? Boca y River, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, empecemos con, yo soy de Boca, quiero aclarar, pero vamos a empezar con River, porque voy a dejar el grupo B para Boca. Entonces, vamos a empezar con River. Pensemos, si yo soy de River, no es mi caso, pero pongamos el ejemplo, si yo fuera de River, voy a expresar como proteínas de mi membrana que soy de River. Si soy de Boca, que eso sí es el caso mío, voy a expresar en las proteínas de la superficie de mi membrana del glóbulo rojo que soy de Boca. Es decir, este tiene puesta la camiseta de River, este tiene puesta la camiseta de Boca. Ahora, ¿qué pasa con los de River? No se los bancan a los de Boca, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los de Boca? No se los bancan a los de River. ¿Es así o no? En general. Perfecto. Entonces, el tipo sanguíneo A es aquel que muestra como proteínas en la membrana de sus glóbulos rojos al antígeno A y va a tener anticuerpos contra Boca. Entonces, la aglutinina que va a presentar este grupo va a ser anti-B, mientras que el aglutinógeno va a ser A. Aglutinógeno es la proteína, es el antígeno A. Y el anticuerpo o aglutinina va a ser en contra de B. Al revés, la persona que es de Boca va a tener sus aglutinógenos B o proteínas B y sus anticuerpos en contra de A, es decir, aglutinina contra A. Una persona que es AB es un caso poco raro, porque es una persona que es de River y de Boca a la vez, es medio extraño, pero bueno, puede pasar. Es de los dos clubes, entonces no va a tener anticuerpos contra ninguno porque le gustan los dos clubes. Y por último, una persona que es de sangre cero es aquella que no le gusta el fútbol, no le gusta ni a Boca ni le gusta a River. Entonces no va a tener antígenos, es decir, no va a tener aglutinógenos, pero sí va a tener aglutininas, va a tener anticuerpos contra A y contra B, precisamente porque no le gustan el fútbol, por hacerlo así con el ejemplo del fútbol, chicos, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de sangre voy a tener? Sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo AB
y sangre que no tiene antígenos, que se llama sangre cero. Entonces, esto es importante conocer precisamente por el momento en que uno necesite donar sangre o recibir sangre. Una persona que es de sangre A, ¿qué sangre podrá recibir? ¿Sangre de otra persona de grupo A o sangre tipo 0? ¿Por qué? Porque el 0 no tiene ningún tipo de antígenos. Entonces, por eso es considerada la sangre 0 dadora universal, porque le va a poder dar a la sangre A, le va a poder dar a la sangre B, le va a poder dar a la sangre AB. Una persona que es sangre B, ¿qué tipo de sangre va a poder recibir? Va a poder recibir sangre B y va a poder recibir sangre 0. Y ustedes me dirán, ¿y AB? No, AB no, porque AB, acuérdense ustedes que es de Boca y de River, y esta solamente es de Boca, no se va a bancar las proteínas que vengan de River. Entonces solamente puede recibir sangre B de otra persona B o sangre 0. Una persona AB, esta sí puede recibir todas, puede recibir de A, puede recibir de B y puede recibir de 0. Por eso es que al grupo B se lo llama, al grupo AB, receptor universal. El grupo 0 es el dador universal, el AB es el receptor universal, porque puede recibir todas las sangres. ¿Y el tipo 0 qué sangre va a poder recibir? Únicamente 0. Solamente puede recibir sangre 0. Vamos ahora al factor RH. El factor RH es otra proteína, o sea, tenemos dos grupos de proteínas en la membrana de los glóbulos rojos. Las proteínas AB0 y las proteínas RH. Con las RH es más sencillo, en el sentido que cuando está la proteína se le dice positivo y cuando no está la proteína RH se dice que la persona es negativa. Entonces, una persona puede ser A positivo o A negativo, B positivo o B negativo, 0 positivo o 0 negativo, AB positivo o AB negativo. ¿Sí? El RH es otra proteína que simplemente si está es positivo, si no está es negativo. Bien, ¿y qué problema tenemos con el factor RH? Una patología que se llama eritroblastosis fetal. ¿Y qué quiere decir la eritroblastosis fetal? Es una patología que se da en mujeres que hayan estado embarazadas, mujeres de sangre negativas. No importa si son A, B, AB o 0, no importa qué grupo sean. Lo que importa aquí es el factor, la otra proteína, la RH. Las mujeres de sangre negativa, por eso es que en el dibujito, fíjense, aquí les aparece lo negativo sobre la mujer. La mujer de sangre negativa que se haya embarazado de un niño con sangre positiva, que es lo más común. ¿Por qué es lo más común? Porque lo más probable es que el papá del niño sea de sangre positiva, porque el RH negativo es recesivo, no es dominante. Entonces, la mamá se embaraza de un niño positivo, que como les dije es lo más común que puede pasar, dado que el grupo de sangre negativo es recesiva. La mamá es de sangre negativa, como ven acá. Y lo más probable es que esa mamá se embarace de un niño con sangre positiva. ¿Y por qué digo que es lo más probable? Porque seguramente el papá va a ser de sangre positiva, debido a que la sangre positiva versus la negativa es dominante, mientras que la negativa es recesiva, genéticamente hablando. Entonces es más probable que tengamos en el mundo más gente de sangre positiva que negativa, con lo cual el papá seguramente va a ser positivo. Y el bebé, como es dominante, también probablemente va a ser positivo. Eso no quiere decir que el papá no pueda ser negativo, claro que puede ser, pero lo más común es que sea positivo y por ende que el bebé también lo sea. Entonces, cuando la mamá se embaraza de un bebé positivo, en el primer embarazo no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque la mamá no conocía la existencia de esta proteína RH.